Un rico empresario descubre que su empleada doméstica guarda secretos que transformarán para siempre la vida de su familia y cambiarán el destino de miles de niños en todo México. En una mansión colonial de Puebla, que costó más de $3 millones, una joven del interior de Tlaxcala ocultaba conocimientos que revolucionarían el mundo de una familia de la alta sociedad poblana. Antes de continuar la historia, me gustaría pedirte que le des like a este video y te suscribas a nuestro canal. Así nos ayudas a siempre tener una historia emocionante por aquí y no te pierdes nuestras historias. No te olvides también de contarme en los comentarios desde dónde estás viendo. Es una alegría saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. El aire acondicionado central luchaba contra el calor húmedo de diciembre en Puebla, cuando Alejandro Vega Morales llegó 2 horas antes a su imponente mansión colonial en Angelópolis. A los 43 años, este magnate de la industria textil había construido un imperio que lo posicionaba entre las familias más influyentes del centro de México. Su perfeccionismo obsesivo lo mantenía trabajando 17 horas diarias, siempre buscando la validación social que dictaba cada una de sus decisiones, aunque debajo de esas capas de pragmatismo empresarial se escondía una generosidad auténtica que pocos llegaban a conocer. La residencia de estilo barroco poblano se erguía majestuosa entre jardines de bugambilias moradas y jacarandas, con sus muros de talavera que reflejaban el prestigio social que tanto valoraba su esposa, Isabela Hernández de Vega. Educada en los valores inflexibles de la aristocracia poblana, ella vivía obsesionada con mantener las tradiciones familiares y preservar la estructura social que consideraba fundamental para su estatus. Sin embargo, la verdadera joya de esa casa era Diego, su hijo de 5 años, un niño extraordinario que usaba muletas debido a una condición congénita. El pequeño había aprendido a moverse con dificultad, pero su sonrisa radiante podía iluminar los espacios más elegantes de la mansión. Su mayor anhelo era obtener la atención y el cariño de sus padres, especialmente de su padre, a quien admiraba, pero veía muy poco debido a las interminables jornadas de trabajo. Ese día de diciembre transformaría sus vidas para siempre. Alejandro entró discretamente por el portón principal de cantera gris, con la intención de sorprender a su familia, cuando el eco de carcajadas infantiles lo condujo hacia el patio central. Lo que presenció lo dejó completamente inmóvil. Su empleada doméstica, Soledad Ramírez Torres, una joven de 23 años del interior de Tlaxcala, estaba arrodillada sobre el piso de barro cocido mojado, enseñando a Diego a caminar por una superficie resbaladiza con una técnica que parecía completamente profesional. Soledad tenía el cabello castaño recogido en una trenza tradicional y vestía su uniforme azul marino de trabajo, pero su concentración absoluta y la manera precisa en que dirigía los movimientos del niño revelaban conocimientos que Alejandro desconocía totalmente. El perfume de los naranjos del jardín se mezclaba con el aroma de las rosas de Castilla que Isabela cultivaba como tradición familiar, creando una atmósfera casi mística que nunca había percibido antes. «Muy bien, Dieguito», decía Soledad con su acento tlaxcalteca melodioso. «Acuérdate de lo que te expliqué. Primero la muleta, después el pie fuerte, luego el pie que necesita más ayuda. Así, poquito a poco, como si estuvieras caminando sobre las nubes del Popocatépetl». El niño seguía las indicaciones con una habilidad que asombró a Alejandro. En los últimos meses había observado mejorías en la movilidad de Diego, pero había supuesto que era parte normal de su desarrollo. Jamás imaginó que detrás de esos avances había una metodología específica y, evidentemente, muy eficaz. Soledad alzó la mirada y se topó con los ojos sorprendidos del patrón. Su rostro se enrojeció de pena y rápidamente se incorporó, secándose las manos húmedas en su delantal bordado. «Disculpe, señor Vega», balbuceó nerviosa. «No sabía que había regresado. Ya termino con este ejercicio y me pongo a preparar la comida». Pero Alejandro levantó la mano para detenerla, aproximándose lentamente hacia ellos. Diego corrió hacia él con sus muletas, resplandeciente de alegría. «Papá, papá, mira lo que me enseñó Sole. Ya puedo caminar en el agua sin resbalarme», exclamó el niño,
sus ojos brillando de orgullo. Sole dice que mis piernas son especiales, como las de su hermanito allá en su pueblito. Alejandro observó fijamente a Soledad, quien bajó la vista avergonzada. ¿Su hermanito?, preguntó con curiosidad genuina. Sí, señor, respondió ella con voz tenue. Mi hermano menor Esteban nació con una condición parecida a la del niño Diego. En nuestro pueblo no había doctores especializados, entonces mi mamá y yo aprendimos a ayudarlo por nuestra cuenta. Conseguíamos libros en la biblioteca del DIF municipal y practicábamos con él todas las tardes. La revelación impactó a Alejandro como un relámpago. Durante 10 meses, esta joven había estado aplicando técnicas de rehabilitación con su hijo y él no se había percatado. Se sintió abrumado por una combinación de gratitud y culpa al darse cuenta de lo ausente que había estado de la vida de Diego. ¿Desde cuándo realizan estos ejercicios?, preguntó, tratando de mantener un tono sereno. Desde que llegué a trabajar aquí, señor, respondió Soledad, retorciendo nerviosamente su delantal. Al principio solo lo ayudaba cuando se tropezaba o cuando tenía problemas para subir los escalones, pero después me di cuenta de que podía enseñarle las mismas cosas que le enseñamos a Esteban. Diego se acercó a su padre y le tomó la mano. Sole me ha enseñado muchas cosas, papá. Dice que puedo llegar a caminar sin muletas si practico todos los días. Es cierto. Alejandro sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Miró a Soledad, quien evitaba su mirada, y después a su hijo, cuya esperanza brillaba en sus ojos infantiles. No lo sé, hijo, respondió honestamente, pero me parece que Soledad sabe mucho más de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. En ese momento, Isabela apareció en el corredor, elegante como siempre con su vestido de lino color marfil y sus aretes de perlas cultivadas. Su expresión cambió inmediatamente al ver la escena. Su esposo conversando seriamente con la empleada doméstica, mientras su hijo permanecía mojado junto a ellos. ¿Qué sucede aquí?, preguntó con tono gélido, acercándose con pasos firmes sobre el piso de Talavera. Soledad, ¿por qué está el niño mojado? Ya le he dicho que no debe jugar cerca del agua sin supervisión adecuada. Alejandro se interpuso antes de que Soledad pudiera responder. Isabela, necesitamos conversar. Soledad ha estado ayudando a Diego de una manera muy especial y creo que debemos escuchar lo que tiene que decirnos. La tensión en el ambiente se podía palpar físicamente. Isabela observó con desconfianza a la empleada doméstica, mientras Alejandro intentaba procesar todo lo que acababa de descubrir. Diego, ajeno a las dinámicas de poder entre los adultos, seguía sonriendo, feliz de tener la atención de su padre. Soledad respiró profundamente, sabiendo que había llegado el momento de revelar toda la verdad. Tenía miedo de perder su empleo, pero también sabía que no podía seguir ocultando lo que había estado realizando. Su familia en Tlaxcala dependía del dinero que enviaba cada mes, y arriesgar su trabajo era algo que no se podía permitir fácilmente. Señor Vega, señora Isabela, comenzó con voz temblorosa. Yo estudié 3 años de terapia física en la Universidad de Tlaxcala antes de que mi papá se enfermara y tuviera que dejar los estudios para trabajar. Todo lo que sé lo aprendí ahí y cuidando a mi hermanito. Si hice algo indebido les pido disculpas, pero solo quería ayudar al niño Diego. El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. El zumbido del aire acondicionado y el canto lejano de los censontes en el jardín eran los únicos sonidos que se escuchaban. Alejandro procesaba la información. Isabela mantenía su expresión severa y Diego miraba a los adultos sin comprender completamente la gravedad del momento. Finalmente Alejandro rompió el silencio. Soledad, ¿tu hermano ha mejorado con esos ejercicios? Sí, señor, respondió ella con un destello de esperanza en los ojos. Esteban ahora puede caminar distancias cortas sin muletas. No es perfecto, pero ha mejorado muchísimo. Los doctores que lo revisaron en Tlaxcala dijeron que era imposible, pero mi mamá y yo nunca nos rendimos. Alejandro sintió como algo se agitaba en su interior. Durante años había buscado los mejores especialistas para Diego. Había invertido fortunas en tratamientos y terapias, pero nunca había logrado los avances que aparentemente esta joven había conseguido en menos de 1 año. Isabela finalmente habló, con voz controlada pero claramente molesta. Alejandro,
Necesitamos hablar en privado. Soledad, lleve al niño a cambiarse de ropa inmediatamente. Mientras Soledad tomaba la mano de Diego para llevarlo adentro, el niño volteó hacia su padre. Papá, Sole va a seguir enseñándome. Estoy aprendiendo mucho con ella. Alejandro no supo qué responder. Miró a su esposa, después a Soledad y finalmente a su hijo. Por primera vez en muchos años, se sintió completamente perdido, sin saber cuál sería la decisión correcta que podría cambiar el destino de su familia para siempre. Durante enero, mientras Puebla vivía uno de los inviernos más templados de las últimas décadas, la dinámica en la mansión de los Vega se transformó por completo. Alejandro había tomado la decisión más polémica de su matrimonio. En lugar de despedir a Soledad, como esperaba Isabela, decidió que quería conocer exactamente qué había estado haciendo con Diego y cómo podían optimizar esos resultados. Las mañanas se convirtieron en sesiones de observación para Alejandro, quien comenzó a llegar más tarde a la fábrica textil para presenciar los ejercicios. El aroma del café de Veracruz que siempre llenaba la cocina se mezclaba ahora con una tensión palpable, mientras Isabela desaprobaba silenciosamente desde la distancia. Soledad había perdido gran parte de su timidez inicial y comenzó a explicar detalladamente cada ejercicio. «Mire, señor Vega», decía mientras guiaba a Diego por una serie de movimientos en la fuente del patio. La resistencia del agua ayuda a fortalecer los músculos sin lastimar las articulaciones. En terapia física se llama hidroterapia. Alejandro tomaba notas mentales de todo, impresionado por el conocimiento técnico que demostraba una joven que, según los estándares sociales de su esposa, era solo una empleada doméstica. Cada día descubría nuevos aspectos del programa que Soledad había desarrollado. Ejercicios de equilibrio usando las baldosas del patio, rutinas de fortalecimiento con objetos caseros y técnicas de respiración que ayudaban a Diego a relajarse durante los movimientos más difíciles. «¿Dónde aprendiste exactamente todo esto?», le preguntó una mañana, mientras observaba cómo ella corregía la postura de Diego con movimientos precisos y seguros. Soledad sonrió por primera vez desde que había sido descubierta. En la universidad teníamos una clínica donde atendíamos a niños de comunidades rurales. Mi profesor, el doctor Mendoza, siempre decía que la terapia física más efectiva no era la más costosa, sino la más constante y creativa. La primera revelación menor llegó cuando Soledad confesó que había estado llevando un diario detallado de los progresos de Diego, documentando cada mejora, cada dificultad, cada pequeño triunfo. Le mostró a Alejandro un cuaderno escolar lleno de anotaciones en su letra cuidadosa, con dibujos que ilustraban los ejercicios y gráficas que mostraban el progreso del niño mes a mes. «Esto es increíble», murmuró Alejandro, hojeando las páginas. «Tienes documentado todo con más precisión que cualquier terapeuta profesional que hayamos consultado». Los ojos de Soledad se llenaron de lágrimas. Es que Diego me recuerda tanto a mi hermanito. Esteban también era muy inteligente y tenía tantas ganas de mejorar. No podía hacer menos por el niño Diego». Esa tarde, Alejandro tomó una decisión que provocaría la primera crisis matrimonial seria en 16 años de casamiento. Durante la cena, con las luces del comedor creando sombras elegantes sobre la vajilla de Talavera poblana, anunció su propuesta. «Isabela, he estado pensando», comenzó tratando de mantener un tono casual. «Creo que deberíamos financiar los estudios universitarios de Soledad para que termine su carrera de terapia física». El silencio fue absoluto. Isabela dejó de comer y clavó sus ojos en él con una expresión que no había visto en años. Diego, concentrado en su sopa de tortilla, no captó la tensión que se apoderó del ambiente. «¿Perdón?», preguntó Isabela, con voz peligrosamente controlada. «¿Has visto los resultados?», continuó Alejandro. «En 10 meses ha logrado más con Diego que todos los especialistas que hemos consultado en 5 años. Si tiene los conocimientos básicos, imagínate lo que podría hacer con una preparación completa». Isabela puso su servilleta sobre la mesa con movimientos precisos y fríos. «Alejandro, necesitamos hablar en tu despacho. Ahora». Soledad, que servía los platos en ese momento, se hizo prácticamente invisible, tratando de no interrumpir lo que claramente se había convertido en un momento crítico para la familia.
Diego siguió comiendo, cantando bajito una canción que Soledad le había enseñado. En el despacho, rodeados por los libros de administración y los diplomas que decoraban las paredes de cedro, Isabela liberó toda su indignación. ¿Te has vuelto loco?, siseó tratando de mantener la voz baja para que Soledad no escuchara. ¿Pretendes elevar a una empleada doméstica al nivel de profesional? ¿Tienes idea de lo que van a decir nuestras familias? Alejandro se sirvió un tequila añejo, necesitando el valor líquido para la confrontación que sabía que se avecinaba. No me importa lo que digan nuestras familias, Isabela. Me importa lo que es mejor para nuestro hijo. Entonces contratemos al mejor terapeuta físico de México, exclamó ella. O del mundo. Tenemos los recursos para eso. No necesitamos convertir a la muchacha en doctora. La palabra muchacha resonó en el aire como una bofetada. Alejandro sintió algo quebrarse en su interior. Su nombre es Soledad Isabela, Soledad Ramírez. Y en 10 meses ha demostrado más dedicación y resultados con nuestro hijo que cualquier profesional que hayamos contratado. Es una empleada doméstica, Alejandro, respondió Isabela con dureza, de un pueblo perdido de Tlaxcala. Su lugar está en la cocina, no jugando a ser doctora con nuestro hijo. Entonces tal vez el problema no es su lugar, replicó Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su tono, sino nuestros prejuicios. Esa noche durmieron en habitaciones separadas por primera vez en su matrimonio. Alejandro se quedó despierto hasta muy tarde, mirando por la ventana hacia el patio, donde Soledad había estado enseñando a su hijo a caminar mejor. Por primera vez en años, se cuestionaba no solo su matrimonio, sino toda la estructura social que había construido su vida. A la mañana siguiente, encontró a Soledad preparando el desayuno con los ojos rojos. Evidentemente, había llorado durante la noche. Diego jugaba en la terraza, ajeno al drama que se desarrollaba entre los adultos. Soledad, la llamó suavemente. ¿Escuchaste la conversación de anoche? Ella bajó la cabeza, avergonzada. No quise escuchar, señor, pero... Las voces se oían desde la cocina. Alejandro se sintió invadido por una profunda tristeza. Esta joven había estado ayudando a su familia de la manera más generosa posible y ahora se sentía culpable por haber causado conflictos en su matrimonio. Quiero que sepas, le dijo, que mi propuesta sigue en pie. Si quieres terminar tus estudios, yo te voy a ayudar. Pero también entiendo si prefieres buscar otro trabajo donde no causes complicaciones. Soledad levantó la vista y Alejandro pudo ver en sus ojos una mezcla de gratitud, miedo y determinación que lo conmovió profundamente. Señor Vega, dijo con voz firme, yo no quiero causar problemas en su familia, pero tampoco puedo dejar de ayudar al niño Diego ahora que he visto cuánto puede mejorar. Si me permite quedarme y seguir trabajando con él, le prometo que no voy a pedirle nada más. En ese momento, Alejandro supo que había encontrado algo que no había visto en años en su mundo de negocios: integridad pura y desinteresada. La decisión que tomara en los próximos días no solo afectaría el futuro de Soledad y Diego, sino que definiría qué tipo de hombre y padre quería ser realmente. Febrero llegó a Puebla con sus características mañanas frescas y las primeras flores de los almendros adornando la ciudad. En la mansión de los Vega, la tensión había alcanzado un punto crítico que amenazaba con fracturar definitivamente a la familia. Isabela había comenzado una campaña silenciosa pero efectiva entre sus amigas del club de golf campestre, las señoras de la alta sociedad poblana que se reunían todos los jueves para jugar bridge y comentar los chismes más selectos de Angelópolis. Entre sorbos de té de jazmín y canapés preparados por el chef del club, susurraban sobre cómo Alejandro había perdido completamente el juicio. Mi querida Isabela, le decía Esperanza Martínez, esposa del dueño de la mayor cadena hotelera del centro de México, entiendo que quieras ayudar a la gente, pero hay límites sociales que no se deben cruzar. Estas personas deben estar agradecidas con tener empleo, no aspirar a más. Las palabras resonaban en la mente de Isabela mientras regresaba a casa cada jueves, reafirmando sus convicciones de que Alejandro estaba cometiendo un error monumental. El aroma de las jacarandas que decoraban la entrada de su casa, antes tan placentero, ahora le recordaba las miradas de sus amigas
llenas de una mezcla de lástima y superioridad mal disimulada. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba presión desde otro frente. Durante una reunión en las elegantes oficinas de la zona financiera con sus socios inversionistas, el tema había surgido de manera aparentemente casual. Alejandro, comentó Fernando Cervantes, socio mayoritario en 3 de sus empresas, hemos escuchado rumores interesantes sobre tu proyecto filantrópico doméstico. El aroma del café de Chiapas, que siempre acompañaba estas reuniones, se había vuelto amargo en su boca. Alejandro sabía que las noticias viajaban rápido en los círculos cerrados de la élite empresarial poblana. No es un proyecto, respondió con firmeza. Es una decisión personal sobre el cuidado de mi hijo. Entendemos tu preocupación paternal, intervino otro socio, pero invertir en la educación de empleados domésticos puede sentar precedentes peligrosos. ¿Qué van a pensar nuestros otros empleados? Alejandro sintió cómo la presión social se cerraba alrededor suyo como una tenaza, pero cada vez que llegaba a casa y veía los progresos continuos de Diego, se reafirmaba en su decisión. Los ejercicios matutinos se habían convertido en el momento más esperado del día. Soledad había desarrollado nuevas rutinas, incorporando música de mariachi que ayudaba a Diego a mantener el ritmo de los movimientos. El niño cantaba mientras hacía sus ejercicios y su alegría era contagiosa. «Papá», le dijo Diego una mañana después de lograr caminar una distancia mayor sin descansar, ¿sabías que Sole me contó que su hermanito ya puede correr un poquito? Ella dice que yo también voy a poder hacerlo algún día. La esperanza pura en los ojos de su hijo golpeó a Alejandro en el pecho. Se dirigió a Soledad, que estaba secando las manos después de ayudar a Diego con sus ejercicios acuáticos. «Soledad, cuéntame más sobre tu hermano», pidió genuinamente interesado. Los ojos de ella se iluminaron. «Esteban tiene 8 años ahora, señor. Cuando nació, los doctores dijeron que nunca caminaría bien. Pero mi mamá es muy terca», rió suavemente, «y me enseñó que si uno no se rinde, siempre puede mejorar un poquito cada día». «¿Tu familia sabe que estás ayudando a Diego?». Soledad asintió orgullosa. «Le mando fotos a mi mamá por WhatsApp. Ella dice que Diego tiene los mismos ojos determinados que Esteban. Dice que va a llegar muy lejos». En ese momento, Alejandro tomó la decisión que cambiaría todo. Esa tarde llamó a la Universidad Iberoamericana Puebla y pidió información sobre el programa nocturno de terapia física. Después llamó a Soledad a su despacho. «Quiero hacerte una propuesta formal», le dijo, mientras ella permanecía de pie frente al escritorio de Caoba, donde él tomaba las decisiones más importantes de sus negocios. «Te voy a pagar la colegiatura completa para que termines tu carrera de terapia física. Puedes estudiar en las noches y seguir trabajando con Diego en las mañanas. También te voy a aumentar el sueldo para que puedas mantener a tu familia sin preocupaciones». Soledad se quedó muda. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «Señor Vega», susurró, yo no sé cómo agradecerle». «No tienes que agradecerme nada», respondió él. «Tú le has dado a mi hijo algo que yo no pude darle en 5 años. Esperanza real de mejorar. Esto es lo mínimo que puedo hacer». Pero la decisión tuvo consecuencias inmediatas. Esa noche, durante una cena tensa donde solo se escuchaba el tintineo de los cubiertos contra la talavera, Isabela anunció su ultimátum. «Alejandro», dijo con voz fría y calculada, «si insistes en seguir con esta locura, voy a tener que reconsiderar nuestro matrimonio. No puedo permanecer casada con un hombre que no respeta las estructuras sociales que nos han llevado donde estamos». Diego, que había estado comiendo tranquilamente, levantó la vista alarmado por el tono de su madre. «¿Mami está enojada con papi?», preguntó inocentemente. El silencio que siguió fue devastador. Alejandro miró a su esposa, después a su hijo, y finalmente hacia la cocina donde sabía que Soledad estaba preparando el postre, probablemente habiendo escuchado toda la conversación. Por primera vez en su matrimonio, Alejandro se dio cuenta de que tendría que elegir entre la aprobación social que tanto había valorado y hacer lo correcto para su hijo. La decisión que tomara en los próximos días no solo determinaría el futuro de su familia, sino que definiría los valores que quería transmitirle a Diego. Esa noche,
Mientras miraba las luces de la ciudad desde la terraza de su habitación, Alejandro supo que había llegado el momento de decidir qué tipo de legado quería dejar, uno construido sobre prejuicios y conformidad social, o uno basado en hacer lo correcto sin importar las consecuencias. El mes de marzo trajo consigo los vientos cálidos del valle y una escalada en la guerra silenciosa que se libraba dentro de la mansión Vega. Isabella había cumplido su amenaza y se había mudado temporalmente a casa de sus padres en La Paz, llevándose consigo sus joyas, su ropa de diseñador y sobre todo su desaprobación como una nube tóxica que contaminaba cada rincón de la casa. La ausencia de Isabella, sin embargo, había creado un ambiente inesperadamente liberador. Diego, que inicialmente había estado confundido y triste por la partida de su madre, comenzó a disfrutar de tener toda la atención de su padre durante las sesiones de terapia matutinas. «¿Papá va a venir hoy también a verme hacer ejercicios?», preguntaba cada mañana con emoción, y Alejandro se daba cuenta de que por primera vez en años su hijo lo veía como una presencia constante y no como un extraño que aparecía ocasionalmente entre reuniones de negocios. Soledad había comenzado las clases nocturnas en la Universidad Iberoamericana, y su entusiasmo era contagioso. Llegaba cada mañana con nuevos conocimientos que aplicaba inmediatamente en las rutinas de Diego, explicándole a Alejandro los fundamentos científicos detrás de cada ejercicio. «Mire, señor Vega», decía mientras ayudaba a Diego con ejercicios de coordinación, «ayer aprendí sobre la neuroplasticidad. El cerebro de los niños puede crear nuevas conexiones si se estimula correctamente. Por eso los ejercicios repetitivos pero variados son tan importantes». Alejandro tomaba notas en una libreta que había comenzado a llevar, fascinado por descubrir un mundo del que había estado completamente desconectado. Cada día entendía mejor por qué los resultados de Soledad superaban a los de los terapeutas costosos que había contratado anteriormente. Ella no solo tenía el conocimiento técnico, sino que tenía el corazón completamente involucrado en el progreso de Diego. Sin embargo, la presión social continuaba intensificándose. Los socios comerciales comenzaron a mostrar su descontento de maneras más directas. Contratos importantes se retrasaban sin explicaciones claras, invitaciones a eventos exclusivos dejaron de llegar, y en los restaurantes elegantes de Angelópolis, las conversaciones se detenían abruptamente cuando él entraba. El golpe más duro llegó un martes por la tarde. Fernando Cervantes lo citó en su oficina del Centro Histórico de Puebla, en uno de esos edificios coloniales restaurados que reflejaban el poder económico de la región. «Alejandro», le dijo sin preámbulos, «la junta directiva ha decidido que es momento de que tomes un descanso. Las decisiones que estás tomando en tu vida personal están afectando tu juicio empresarial. Mis decisiones personales no tienen nada que ver con mi capacidad profesional», respondió Alejandro, aunque en el fondo sabía que la batalla estaba perdida antes de comenzar. «Cuando un empresario de tu nivel pierde el respeto de la comunidad», continuó Cervantes, «afecta la confianza de inversionistas y clientes. Necesitamos que reconsideres tus prioridades». Esa noche, Alejandro llegó a casa sintiéndose derrotado. El aroma de la cena que Soledad había preparado, mole poblano con el toque especial de chocolate que había aprendido de su abuela en Tlaxcala, llenaba la casa con una calidez que contrastaba dramáticamente con la frialdad del mundo empresarial que acababa de experimentar. «¿Papá está triste?», preguntó Diego, acercándose con sus muletas pero con pasos más seguros que nunca. Alejandro lo abrazó, sintiendo cómo las pequeñas mejorías en la movilidad de su hijo representaban victorias mucho más importantes que cualquier contrato comercial. «Un poquito, hijo», admitió, «pero estar contigo me hace sentir mejor». Soledad apareció en la puerta de la cocina, dudando si interrumpir el momento entre padre e hijo. «Señor Vega», dijo suavemente, «¿puedo hablar con usted?». Se sentaron en la terraza mientras Diego jugaba en el jardín, practicando los ejercicios de equilibrio que Soledad le había enseñado. Las luces de Puebla brillaban en la distancia, y el aire nocturno llevaba el perfume de los naranjos en flor. «Señor», comenzó Soledad con voz temblorosa, «he estado pensando mucho.
No quiero que pierda todo lo que ha construido por mi culpa. Puedo buscar otro trabajo y usted puede contratar a un terapeuta físico profesional para Diego. Alejandro la miró, sorprendido por la generosidad de su oferta. Aquí estaba una joven que estaba dispuesta a sacrificar la oportunidad de su vida para protegerlo de las consecuencias de su propia decisión. Soledad, le dijo firmemente, lo que estoy perdiendo no es nada comparado con lo que Diego está ganando. Y lo que yo estoy ganando también. ¿Qué está ganando usted, señor? Alejandro sonrió por primera vez en días. Estoy ganando la oportunidad de ser el padre que siempre quise ser y de demostrarle a mi hijo que hacer lo correcto es más importante que mantener las apariencias. En ese momento Diego corrió hacia ellos, emocionado. «Sole, papá, miren. Pude caminar desde el árbol hasta acá sin pararme ni una sola vez». El orgullo en su voz pequeña resonó en el corazón de Alejandro como una campanada. Se dio cuenta de que, sin importar lo que pasara con su empresa, con su matrimonio o con su posición social, había encontrado algo que no tenía precio: la felicidad genuina de su hijo y la satisfacción de haber tomado la decisión correcta. La revelación más grande aún estaba por venir, pero Alejandro ya había tomado la decisión más importante de su vida: seguir adelante sin importar las consecuencias, porque había descubierto que la verdadera riqueza no se medía en pesos, sino en los pequeños milagros que sucedían cada día en su propio jardín. Abril llegó con las lluvias tempranas y una noticia que cambiaría completamente el rumbo de la historia. Soledad llegó una mañana con los ojos rojos, pero brillando de emoción, cargando una carpeta que temblaba en sus manos. «Señor Vega», dijo con voz quebrada, «tengo que contarle algo muy importante». Alejandro estaba desayunando con Diego en la terraza, disfrutando del aroma fresco que dejaba la lluvia nocturna en el jardín. Las gotas que aún colgaban de las hojas de los limoneros reflejaban los primeros rayos del sol como pequeños cristales. «¿Qué pasa, Soledad? ¿Te ves diferente?» Soledad se sentó junto a ellos, algo inusual ya que siempre mantenía cierta distancia formal. Abrió la carpeta y sacó una carta oficial con el membrete de la Universidad Iberoamericana Puebla. «Ayer mi profesor de kinesiología, el doctor Herrera, me pidió que me quedara después de clase», comenzó tratando de controlar la emoción en su voz. «Me dijo que había estado revisando los trabajos que he estado entregando sobre los ejercicios con Diego y que nunca había visto un enfoque tan innovador de un estudiante de primer año». Diego dejó de comer y prestó atención, intuyendo que algo importante estaba pasando. «El doctor Herrera es muy reconocido», continuó Soledad. «Ha trabajado en hospitales en Estados Unidos y tiene conexiones con programas de investigación internacionales. Me dijo que quiere que presente nuestro caso en un Congreso Nacional de Terapia Física Pediátrica que se va a realizar en Ciudad de México el próximo mes». Alejandro casi se atraganta con su café. «¿Un Congreso Nacional?», Soledad asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pero eso no es todo, señor. Ayer en la noche recibí una llamada del Hospital de la Mujer. El jefe del Departamento de Terapia Física Pediátrica, el doctor Mendoza, el mismo profesor que tuve en Tlaxcala hace años, se enteró de lo que estamos haciendo aquí. Sacó otra carta de la carpeta, esta vez con el membrete del hospital más prestigioso del centro de México. Quieren que participemos en un programa piloto nacional para desarrollar nuevas técnicas de rehabilitación infantil. Sería el primer programa que combina métodos académicos con enfoques familiares, usando el hogar como ambiente terapéutico principal». El silencio que siguió fue interrumpido por la voz emocionada de Diego. «¿Eso quiere decir que voy a ayudar a otros niños como yo?». Soledad se agachó para estar a la altura del niño. «Sí, Dieguito, si tu papá está de acuerdo, tú podrías convertirte en el primer embajador infantil de este programa. Visitarías hospitales y clínicas mostrándoles a otros niños que tener muletas no significa que no puedan lograr cosas increíbles». Alejandro sintió cómo el mundo giraba a su alrededor. En cuestión de minutos, su escándalo social se había transformado en una oportunidad de reconocimiento nacional. Pero más importante aún, había visto cómo los ojos de su hijo se llenaron de un propósito que nunca antes había tenido. «Soledad», dijo lentamente,
¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que tal vez todo lo que hemos pasado valió la pena, señor. Esa tarde, Alejandro tomó una decisión que sorprendió incluso a Soledad. Cerró su oficina temprano y se dirigió a casa de sus suegros en La Paz, donde Isabela había estado refugiada durante las últimas semanas. La casa colonial de los Hernández, con sus muros de cantera rosa y sus jardines perfectamente manicurados, siempre lo había intimidado un poco. Representaba una tradición familiar de más de 100 años, un linaje de apellidos respetados y fortunas construidas sobre bases sólidas y conservadoras. Isabela lo recibió en la sala principal, elegante como siempre, pero con una frialdad que no había visto ni en sus peores discusiones matrimoniales. ¿A qué vienes, Alejandro?, preguntó sin ofrecerle siquiera un café. Vengo a contarte que teníamos razón, respondió él, confundiéndola completamente. Le contó sobre las cartas, sobre el reconocimiento académico, sobre la invitación al Congreso Nacional. Vio cómo la expresión de Isabela cambiaba gradualmente de desconfianza a sorpresa, y finalmente a algo que no podía identificar completamente. ¿Estás diciéndome ¿Qué Soledad va a representar a México en un Congreso Internacional?, preguntó, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Estoy diciéndote que nuestra empleada doméstica, que según tú no tenía derecho a aspirar a más, está a punto de revolucionar la terapia física pediátrica en el país. Y nuestro hijo va a ser parte de esa revolución. Isabela se quedó en silencio por largos minutos, mirando por la ventana hacia el jardín donde había jugado cuando era niña, donde había aprendido las reglas sociales que había seguido toda su vida sin cuestionarlas jamás. ¿Y qué quieres que haga con esa información, Alejandro? Quiero que regreses a casa, dijo él sinceramente. No porque yo tenga razón o tú estés equivocada, sino porque nuestro hijo te necesita, y porque creo que tú también necesitas ser parte de algo más grande que nuestro círculo social. Isabela lo miró a los ojos por primera vez en meses. ¿Y si no puedo cambiar? ¿Y si no puedo aceptar que una empleada doméstica sea tratada como una igual? Alejandro se acercó a ella y le tomó las manos. Entonces empiezas por aceptar que tal vez nuestras definiciones de igualdad han estado equivocadas desde el principio. Esa noche, Isabela regresó a casa. No con una disculpa dramática o una transformación súbita, sino con la humildad de alguien que estaba dispuesta a cuestionar todo lo que había creído verdadero hasta ese momento. Cuando entró a la casa, encontró a Soledad ayudando a Diego con la tarea de matemáticas en la mesa del comedor, los dos riendo por algún chiste que habían compartido. La escena que semanas atrás le habría parecido una violación del orden natural, ahora se veía simplemente como lo que era, dos personas que se querían, ayudándose mutuamente. «Buenas noches», dijo suavemente, y tanto Soledad como Diego voltearon sorprendidos. «¡Mami!», gritó Diego levantándose con sus muletas para correr hacia ella. «¡Tienes que ver todo lo que he aprendido!». Soledad me está enseñando a multiplicar, y también me enseñó una canción nueva para hacer los ejercicios. Isabela abrazó a su hijo, sintiendo por primera vez en meses que estaba donde tenía que estar. Miró a Soledad por encima de la cabeza de Diego y vio en sus ojos no el resentimiento que merecía, sino la misma calidez que siempre había mostrado. «Soledad», dijo, su voz apenas un susurro, «¿podríamos hablar mañana?». Soledad asintió con una sonrisa pequeña pero genuina. «Por supuesto, señora Isabela». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la familia Vega durmió bajo el mismo techo, con la esperanza de que tal vez, después de todo, podrían encontrar una manera de estar juntos y ser mejores personas en el proceso. Mayo trajo el calor intenso del verano poblano y una transformación gradual pero profunda en la dinámica familiar de los Vega. Las mañanas ya no estaban marcadas por la tensión silenciosa, sino por el sonido de risas provenientes del jardín donde Diego realizaba sus ejercicios bajo la supervisión de Soledad y, cada vez más frecuentemente, de Isabela. La conversación entre las dos mujeres había sido difícil pero necesaria. Se habían sentado en la cocina mientras Diego dormía su siesta, rodeadas por el aroma del café de olla que Soledad preparaba, siguiendo una receta de su abuela tlaxcalteca. «Soledad»,
había comenzado Isabela, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía la taza de café. Quiero pedirte perdón, no solo por las cosas horribles que he dicho, sino por no verte como la persona extraordinaria que eres. Soledad había llorado en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Señora Isabela, yo entiendo que lo que hice fue muy atrevido. En mi pueblo, las empleadas domésticas no se meten en la educación de los niños de las familias. Tal vez ese es el problema, había respondido Isabela, sorprendiéndose a sí misma. Tal vez hemos estado tan ocupados manteniendo las distancias que no nos damos cuenta cuando alguien extraordinario está justo frente a nosotros. Desde esa conversación, Isabela había comenzado a participar activamente en las rutinas de Diego. Al principio solo observaba desde la distancia, pero gradualmente se fue involucrando más, preguntando sobre los ejercicios, tomando notas e incluso ayudando cuando Soledad tenía que ir a la universidad. «Mira, mami», le decía Diego una mañana mientras hacía ejercicios de equilibrio en la fuente, «Sole dice que mis músculos están mucho más fuertes que antes. ¿Puedes sentir?». Isabela tocó las pequeñas piernas de su hijo y efectivamente pudo notar la diferencia. Los músculos que antes eran débiles y flácidos, ahora tenían tono y fuerza. Por primera vez, entendió verdaderamente el milagro que había estado sucediendo en su propia casa. «Es increíble, amor», le dijo a Diego, pero su mirada se dirigió a Soledad con una gratitud que no sabía cómo expresar. Junio llegó con noticias aún más emocionantes. El Congreso Nacional de Ciudad de México había sido un éxito rotundo. Soledad había presentado el caso de Diego ante una audiencia de más de 400 terapeutas físicos, médicos especialistas e investigadores de toda Latinoamérica. «Fue increíble, señores», les contó a su regreso, sus ojos brillando de emoción. «Al principio estaba muy nerviosa, porque todos eran doctores con muchos años de experiencia, y yo apenas soy estudiante. Pero cuando empecé a contar la historia de Diego y a mostrar los videos de sus progresos, se quedaron callados. Alejandro, que había financiado el viaje y estaba ansioso por escuchar los detalles, se inclinó hacia adelante. «¿Y qué pasó después?». «Después de mi presentación», continuó Soledad, «se me acercaron doctores de hospitales de Guadalajara, Monterrey, Mérida, incluso de Costa Rica y Chile. Todos querían saber más sobre los métodos que desarrollamos aquí en casa». Isabela, que ahora participaba activamente en estas conversaciones, hizo una pregunta que sorprendió a todos. «Soledad, ¿crees que estos métodos podrían ayudar a otros niños en situaciones similares a la de Diego?». «Esa es la parte más emocionante, señora», respondió Soledad. «El doctor Mendoza me dijo que hay miles de niños en México que podrían beneficiarse de estos enfoques, pero que la mayoría de las familias no tienen acceso a terapeutas especializados o no pueden pagar tratamientos costosos». Fue entonces cuando Alejandro tuvo una idea que cambiaría no solo el futuro de su familia, sino potencialmente el de miles de niños en todo el país. «¿Qué pasaría?», preguntó lentamente, «si creáramos una fundación que enseñara estos métodos a otras familias? Si entrenáramos a padres y cuidadores para que puedan aplicar terapia física básica en casa». El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades. Soledad procesaba la magnitud de la propuesta, mientras Isabela miraba a su esposo con una admiración que no había sentido en años. Sería como multiplicar lo que hemos logrado aquí por miles», murmuró Soledad. «Exactamente», respondió Alejandro. «Y Diego podría ser nuestro embajador principal, mostrándoles a otros niños que es posible mejorar, que hay esperanza». Esa noche, después de acostar a Diego, los tres adultos se quedaron en la terraza discutiendo los detalles de lo que se convertiría en la Fundación Esperanza Diego. El nombre había surgido naturalmente. Esperanza por la segunda oportunidad que todos habían tenido de conocerse realmente, y Diego por el niño que había sido el catalizador de toda esta transformación. «Podríamos empezar con talleres en hospitales públicos», sugirió Soledad. «Yo podría enseñar los ejercicios básicos a las madres, y ellas podrían continuarlos en casa. Y yo podría usar mis contactos empresariales para conseguir financiamiento y apoyo», añadió Alejandro. Isabela, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló.
y yo podría organizar eventos de recaudación de fondos. Mis amigas del club tienen recursos, solo necesitan una causa en la que realmente crean. Mirándola, Alejandro se dio cuenta de que su esposa había encontrado un propósito que trascendía las reuniones sociales y los compromisos superficiales que habían definido su vida hasta ese momento. Julio trajo una noticia que ninguno de ellos había esperado. Durante una de las revisiones regulares de Diego con el equipo médico, que ahora incluía al doctor Mendoza, recibieron noticias que les cambiarían la vida para siempre. Los resultados son extraordinarios, anunció el doctor después de revisar las últimas radiografías y pruebas de movilidad. En solo 9 meses, Diego ha recuperado un rango de movimiento que francamente no creía posible. Su desarrollo muscular está dentro de parámetros normales y lo más impresionante es su coordinación y equilibrio. La familia se miró entre sí, todavía procesando las palabras del médico. «Doctor», preguntó Alejandro con voz temblorosa, «¿qué significa esto exactamente?» «Significa», respondió el doctor Mendoza con una sonrisa, «que existe una posibilidad real de que Diego pueda caminar sin muletas en el futuro. No puedo garantizarlo, pero los progresos que hemos visto sugieren que su condición es mucho más tratable de lo que inicialmente pensamos». Soledad comenzó a llorar silenciosamente. Isabela tomó la mano de Alejandro y Diego, que había estado jugando con sus pequeños coches mientras los adultos hablaban, levantó la vista. «¿Eso quiere decir que voy a poder jugar fútbol como los otros niños?», preguntó con la inocencia que solo poseen los niños. «Tal vez, mi amor», respondió Isabela, su voz quebrada por la emoción. «Tal vez». Esa tarde, cuando regresaron a casa, encontraron una sorpresa esperándolos. En el jardín había una pequeña multitud, vecinos, algunos colegas de Alejandro, que habían comenzado a cambiar su opinión sobre sus decisiones, e incluso algunas de las amigas de Isabela del club. «¿Qué está pasando?», preguntó Alejandro, confundido. Esperanza Martínez, la misma señora que meses atrás había criticado sus decisiones, se acercó con expresión avergonzada. «Alejandro, Isabela», comenzó, «hemos venido a pedirles perdón. Nos enteramos por los periódicos de lo que han logrado, de la fundación que van a crear, de cómo van a ayudar a miles de niños». Se volteó hacia Soledad, que se había quedado atrás, insegura de cómo reaccionar ante tanta gente. «Y Soledad», continuó Esperanza, «queremos pedirte perdón especialmente a ti. Nos dejamos llevar por prejuicios que ahora nos dan mucha vergüenza. Lo que has hecho con Diego, lo que has logrado con tus estudios, es inspirador». Soledad se acercó lentamente, todavía sin poder creer lo que estaba escuchando. «No necesitan pedirme perdón», dijo con su característica humildad. «Solo espero que podamos trabajar juntos para ayudar a más niños». Esa noche, después de que todos se fueran, la familia Vega se sentó junta en la terraza. Diego había quedado dormido en el regazo de su padre después de tanta emoción, y las estrellas brillaban especialmente claras sobre Puebla. «¿Quién hubiera pensado?», murmuró Isabela, «que todo esto empezaría porque llegaste temprano a casa un día». Alejandro miró a Soledad, que estaba recogiendo los platos de la cena, y se dio cuenta de que todavía le quedaba algo importante por decir. «Soledad», la llamó suavemente. «Sí, señor. Ya no eres nuestra empleada doméstica, eres parte de esta familia. Y quiero que sepas que todo lo que hemos logrado juntos es solo el comienzo». Soledad sonrió, esa sonrisa tímida pero radiante que se había vuelto tan familiar para todos ellos. «Gracias, señor Alejandro. Gracias por ver en mí lo que yo ni siquiera sabía que tenía». Mientras el verano llegaba a su fin, todos sabían que sus vidas habían cambiado para siempre, pero también sabían que lo mejor estaba aún por venir. Agosto llegó con los primeros vientos frescos del año y una emoción palpable en la casa de los Vega. La Fundación Esperanza Diego había recibido su registro oficial y los preparativos para el primer taller público estaban en marcha. El evento se realizaría en el Hospital de la Mujer y esperaban la asistencia de más de 150 familias de toda el área metropolitana de Puebla. Soledad había completado exitosamente su primer año de terapia física, con las mejores calificaciones de su generación. Sus profesores no solo reconocían su talento natural, sino también la experiencia práctica que había adquirido trabajando con Diego.
El doctor Herrera la había invitado a coescribir un artículo académico sobre terapia física domiciliaria, un enfoque familiar innovador, que se publicaría en una revista internacional especializada. No puedo creer que mi nombre vaya a aparecer en una revista que leen doctores de todo el mundo, le confesó Soledad a Isabela mientras preparaban materiales para el taller. La relación entre las dos mujeres había evolucionado hacia una amistad genuina, construida sobre respeto mutuo y admiración. Yo tampoco puedo creerlo, respondió Isabela con una sonrisa, pero no porque me parezca imposible, sino porque me parece completamente natural. Tienes un don, Soledad, y el mundo necesita conocerlo. Diego se había convertido en el embajador perfecto para la fundación. Su personalidad naturalmente alegre y su progreso visible inspiraban esperanza en otras familias. Durante las visitas de preparación al hospital, había conocido a otros niños con limitaciones similares, y su entusiasmo por compartir lo que había aprendido era contagioso. Soledad me enseñó que tener muletas no significa que no pueda hacer cosas increíbles, les decía a otros niños con la sabiduría de sus 6 años recién cumplidos. Solo significa que las hago de una manera diferente y especial. Alejandro había experimentado su propia transformación. Los socios que lo habían presionado para que reconsiderara sus prioridades ahora lo buscaban para pedirle consejo sobre responsabilidad social corporativa. Algunos incluso habían ofrecido financiamiento para la fundación, reconociendo que su escándalo social se había convertido en una historia de éxito que reflejaba positivamente en toda la comunidad empresarial poblana. Es increíble cómo cambia la percepción de la gente, comentó durante una cena familiar. Las mismas acciones que antes consideraban irresponsables, ahora las ven como visionarias. Tal vez, respondió Isabela pensativamente, el problema nunca fueron las acciones, sino nuestro miedo al cambio. El día del primer taller llegó con una mañana clara y fresca. El auditorio del Hospital de la Mujer se llenó más allá de su capacidad oficial. Familias de toda la región habían viajado para conocer los métodos que habían transformado la vida de Diego. Había madres cargando bebés con diferentes tipos de limitaciones, padres tomando notas frenéticamente, e incluso abuelos que habían venido a aprender técnicas para ayudar a sus nietos. Soledad, vestida con una bata blanca que el hospital le había proporcionado, se paró frente al público por primera vez en su vida. A pesar de sus nervios, su voz era clara y segura cuando comenzó a hablar. Mi nombre es Soledad Ramírez, y hace 2 años era empleada doméstica en una casa de Angelópolis, comenzó, su acento tlaxcalteca resonando claro y orgulloso. Hoy soy estudiante de terapia física y cofundadora de la Fundación Esperanza Diego. Estoy aquí para contarles que no necesitan ser doctores ni tener mucho dinero para ayudar a sus hijos a mejorar. Solo necesitan amor, paciencia y las técnicas correctas. Durante las siguientes 2 horas, Soledad demostró ejercicios básicos usando materiales que cualquier familia podía conseguir: toallas, pelotas, escalones hechos con libros. Diego la ayudó con las demostraciones, mostrando cómo había progresado desde un niño tímido que apenas podía mantener el equilibrio hasta convertirse en un pequeño que podía correr distancias cortas y subir escaleras con confianza. Pero el momento más emotivo llegó cuando una madre del público levantó la mano durante la sesión de preguntas. Señorita Soledad, dijo con voz quebrada, mi hijo tiene la misma condición que Diego, pero los doctores me dijeron que nunca mejoraría mucho. ¿Usted realmente cree que estos ejercicios pueden ayudarlo? Soledad miró a la mujer, vio la desesperación y la esperanza mezcladas en sus ojos y recordó a su propia madre haciendo la misma pregunta años atrás sobre su hermano Esteban. Señora, respondió con firmeza, no puedo prometerle milagros. Cada niño es diferente y los resultados varían, pero sí puedo prometerle esto. Si usted no se rinde, si trabaja con su hijo todos los días con amor y constancia, su hijo va a mejorar. Tal vez no de la manera que usted espera, pero va a mejorar. Y lo más importante, se va a dar cuenta de que nunca estuvo limitado. Solo necesitaba encontrar su propia manera especial de brillar. El aplauso que siguió duró varios minutos. Muchas personas lloraban
no de tristeza sino de esperanza renovada. Al final del evento, más de 60 familias se habían inscrito para recibir entrenamientos individuales, y varios hospitales de otras ciudades habían expresado interés en replicar el programa. Esa noche, de regreso en casa, la familia Vega celebró con una cena especial preparada por Soledad, chiles en nogada con la receta tradicional que había aprendido de su abuela. El aroma llenaba toda la casa, mezclándose con la sensación de logro y satisfacción que todos compartían. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó Alejandro mientras brindaban con agua de Jamaica casera. ¿Qué, papá?, preguntó Diego, que había estado contando una y otra vez todas las familias que había conocido ese día. Que empezó con algo tan simple como alguien que se preocupó lo suficiente para ayudar, respondió, mirando a Soledad con gratitud infinita. Soledad sonrió, pero había algo en sus ojos que indicaba que tenía más noticias que compartir. En realidad, dijo suavemente, creo que esto apenas está comenzando. Ayer recibí una llamada de la Secretaría de Salud Federal. Quieren que el programa se implemente a nivel nacional. El silencio que siguió estaba cargado de asombro y emoción. En menos de un año, su pequeño programa casero estaba a punto de convertirse en una iniciativa nacional que podría impactar la vida de miles de niños en todo México. Diego, sin entender completamente la magnitud de lo que acababa de escuchar, pero sintiendo la emoción de los adultos, levantó su vaso de agua de Jamaica. «Por Soledad», gritó con su voz infantil, «por enseñarme que ser diferente es ser especial». «Por Soledad», repitieron Alejandro e Isabela al unísono. Y Soledad, la joven del interior de Tlaxcala que había llegado a trabajar como empleada doméstica y se había convertido en pionera de un movimiento nacional, sonrió con lágrimas en los ojos, sabiendo que su vida y la vida de su familia habían cambiado para siempre. El mes de septiembre marcó exactamente un año desde que Alejandro había descubierto a Soledad trabajando con Diego en el jardín. Para celebrar esta fecha tan significativa, habían organizado un evento especial que superó todas sus expectativas: la inauguración oficial del Centro Nacional de Terapia Física Familiar Soledad Ramírez, ubicado en el Hospital de la Mujer de Puebla. La ceremonia reunió a más de 600 personas. Estaban presentes el gobernador del estado, el secretario de Salud Federal, representantes de universidades de todo el país, doctores internacionales que habían viajado específicamente para conocer los métodos desarrollados por Soledad, y lo más importante, más de 120 familias que habían sido beneficiadas por los programas de la Fundación. El momento más emotivo llegó cuando Diego, ahora de 6 años y medio, subió al pódium como orador principal del evento. «Mi nombre es Diego Vega», comenzó con una seguridad que sorprendió a todos, y hace un año apenas podía caminar sin caerme. Hoy quiero contarles cómo Soledad me enseñó que tener una limitación no significa estar limitado. Habló durante 15 minutos, contando su historia con la naturalidad de un niño, pero con la sabiduría de alguien que había vivido una transformación profunda. Describió los primeros ejercicios en el jardín, cómo Soledad le había enseñado a no tener miedo al agua, cómo había aprendido que la diferencia era algo especial, no algo malo. Ahora Soledad está estudiando para ser la mejor doctora de niños como yo, continuó. Pero yo quiero que sepan que ella ya era la mejor doctora del mundo antes de ir a la universidad. Porque lo más importante que tiene un doctor no es lo que estudió en los libros, sino el amor que tiene en el corazón. El auditorio completo se puso de pie en una ovación que duró 6 minutos. Soledad, sentada en la primera fila, lloraba sin poder parar, abrumada por el orgullo que sentía por su pequeño protegido. Cuando le tocó el turno de hablar, Soledad se acercó al micrófono con una seguridad que habría sido impensable un año atrás. «Hace exactamente un año», comenzó, «yo era una empleada doméstica que había tenido que dejar los estudios para trabajar. Pensaba que mi destino era limpiar casas y enviar dinero a mi familia en Tlaxcala. Nunca imaginé que estaría parada aquí, frente a ustedes, hablando de un programa que está cambiando la vida de miles de niños en todo México». Su voz se hizo más fuerte mientras continuaba. «Pero lo más importante que he aprendido en este año no viene de los libros que he estudiado,
sino de esta familia que me abrió las puertas de su corazón. El señor Alejandro y la señora Isabella me enseñaron que no hay barreras sociales que puedan detener a alguien cuando es apoyado con amor genuino. Y Diego me enseñó que los verdaderos milagros suceden cuando alguien cree en ti más de lo que tú mismo crees en ti. La audiencia estaba completamente cautivada por sus palabras. Este centro lleva mi nombre, pero en realidad debería llamarse Centro de la Esperanza, porque eso es lo que hemos aprendido a dar: esperanza a las familias que creían que no había nada más que hacer, esperanza a los niños que creían que sus limitaciones los definían, esperanza a una sociedad que está aprendiendo que el talento y la bondad no conocen fronteras sociales ni económicas. Al final de su discurso, anunció una noticia que nadie esperaba. Quiero aprovechar esta ocasión para comunicar algo muy especial. La próxima semana, el programa de la Fundación Esperanza Diego será adoptado oficialmente por la Secretaría de Salud como Política Nacional de Terapia Física Pediátrica Familiar. Esto significa que metodologías que nacieron en el jardín de una casa en Angelópolis van a llegar a hospitales públicos de todo el país. El aplauso fue ensordecedor. Alejandro e Isabella se abrazaron, llorando de emoción y orgullo. Diego saltaba en su silla gritando: ¡Viva Soledad! Esa noche, de regreso en casa, la familia celebró con una cena íntima en la terraza, bajo las mismas estrellas que habían sido testigos de su transformación durante todo el año. ¿Sabes qué es lo más increíble de toda esta historia?, preguntó Alejandro, mientras brindaban con chocolate caliente que Soledad había preparado. ¿Qué, papá?, preguntó Diego, que se había negado a soltarse de la mano de Soledad en toda la noche. Que empezó con algo tan simple como alguien que decidió ayudar sin pedir nada a cambio, respondió mirando a Soledad con infinita gratitud. Y terminó, añadió Isabella, enseñándonos a todos que las verdaderas barreras no están en nuestras limitaciones físicas, sino en nuestros prejuicios y miedos. Soledad sonrió, mirando alrededor de la mesa a las personas que habían cambiado su vida para siempre. No, dijo suavemente, no ha terminado. Apenas está comenzando. Mañana hay miles de niños esperando descubrir que sus limitaciones no los definen, y familias que necesitan aprender que el amor puede crear milagros todos los días. Diego levantó su taza con determinación. Por Soledad, que me enseñó a volar sin alas. Por Diego, que nos enseñó que los ángeles a veces usan muletas, respondió Soledad. Por las familias que se atreven a amar sin condiciones, añadió Alejandro. Y por los milagros que suceden cuando dejamos que el corazón guíe nuestras decisiones, concluyó Isabella. Mientras las luces de Puebla brillaban en la distancia y el aroma de las gardenias llenaba el aire nocturno, todos sabían que habían sido testigos y participantes de algo extraordinario, una historia de amor, fe y transformación que había comenzado en un jardín y había terminado cambiando las vidas de miles de familias en todo México. La historia de Soledad, Diego y la familia Vega se había convertido en leyenda, pero más importante aún, había demostrado que cuando las personas se atreven a ver más allá de las apariencias y los prejuicios, pueden descubrir tesoros escondidos en los lugares más inesperados. Y mientras celebraban juntos bajo las estrellas de Puebla, todos entendían que habían aprendido la lección más valiosa de todas, que el amor verdadero no conoce barreras sociales, que el talento puede florecer en cualquier corazón que se le dé la oportunidad, y que los milagros más grandes de la vida a menudo llegan disfrazados de gestos simples de bondad y compasión. 2 años después de aquella tarde que cambió sus vidas para siempre, Diego caminó por primera vez sin muletas. Fue en el mismo jardín donde Soledad le había enseñado sus primeros ejercicios,